Bueno, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro programa multimedia Edufi UCA, el cual el día de hoy vamos a tener el placer de conversar con una invitada internacional para conversar un poco sobre lo que es el desarrollo de programas de educación física inclusivos. Pretendemos abordar cómo se diseñan dichos programas para que atiendan a las necesidades de todos los y las estudiantes. En esta ocasión vamos a estar conversando con Paloma Bustamante. Ella es profesora de educación física, licenciada en educación de la Universidad de Playa Ancha, Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Cuenta con un posgrado, el cual es un magíster en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, cual por la Universidad de Playa Ancha, en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Está haciendo su doctorado en educación con el eje en motricidad, actividad física y o educación. Y de marzo del 2024 a la fecha, ha estado laborando en el Centro de Formación Técnica Santo Tomás Viña del Mar, docente de la carrera de Preparación Física y Técnico Deportivo. Y del marzo del 2021 a diciembre del 2024 ha sido docente en las carreras de Educación General Básica, Educación Diferencial, Pedagogía en Inglés, Pedagogía en Lenguaje y Comunicación, Pedagogía en Historia y Educación Física en la Universidad de Magallanes. Es decir, Paloma es de origen chileno. Bienvenida, Paloma, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Luis por invitarme a este programa. Justamente como tú lo comentas, bueno, soy profesora de formación inicial y muy agradecida también de tener la oportunidad y haber tenido la oportunidad de trabajar en muchas regiones de Chile, ¿cierto? Ustedes conocen la geografía, es bastante extensa y he podido trabajar desde la primera hasta la última región en Chile. He tenido por diferentes motivos, ¿cierto? He podido conocer las distintas realidades chilenas y con los años me fui de a poquito como dedicando al área de la educación física adaptada e inclusiva, que ese es mi área de interés. Súper. A propósito de esto que estás comentando, Paloma, para familiarizarnos nosotros y las personas que van a ver el programa, ¿qué podemos entender entonces por educación física inclusiva? Bueno, cuando hablamos de inclusión, es un término súper abierto. Tenemos que no tratar de pensar la inclusión cuando exclusivamente en el grupo de personas en situación de discapacidad, ¿cierto? Tenemos que entender que nosotros trabajamos con un universo de diversidad que puede ser tanto en diferentes edades, en diferentes situaciones socioeconómicas, diferentes identidades, ¿cierto? Ahora Chile de a poquito se ha ido abriendo, hemos tenido varias personas del extranjero, entonces obviamente también distintas historias, diferentes países. Entonces la diversidad, ¿cierto? Y la inclusión se refiere a tener la capacidad de adaptarnos, ir cambiando con el tiempo y dar respuesta a la necesidad educativa de todas las personas, de todo su ritmo y sus formas de aprender. Ok, bien. Entiendo que esta parte de poder generar espacios de educación física que sean inclusivos sigue siendo un desafío, ¿cierto? ¿Cuáles Por son como supuesto. esos desafíos que vos identificas hoy en día en los centros educativos? Mira, yo creo que uno de los desafíos más grandes cuando nosotros nos referimos específicamente al área de la inclusión, que es el área en la que yo, en la inclusión de personas en situación de discapacidad, niñeces en situación de discapacidad, yo creo que tiene que ver más con como este choque de ideas que se encuentra entre lo que es la educación física y la discapacidad, entendiendo que la educación física, su origen tiene que ver con algo, ¿cierto?, muy competitivo, y tiene que ver con, nosotros reconocemos, entendemos el cuerpo y la figura de este como como algo hegemónico, ¿cierto? Cuando pensamos en un estudiante que hace educación física, lo primero que se nos viene a la mente no es un estudiante en situación de discapacidad, ¿cierto? Como que contradice un poco. Y entonces, cuando nosotros, bajo la mirada, ¿cierto?, de esta figura de alumno perfecto que tenemos, es muy raro que pensemos en un estudiante en situación de discapacidad. Y además, entender la discapacidad desde la mirada clínica y desde el déficit, que Claro. lamentablemente ahí donde nace, ¿cierto?, el interés de aprender sobre discapacidad desde el área de la salud. Entonces, pensando que ese es el origen, ¿cierto? Del cuerpo enfermo o del cuerpo distinto, del cuerpo
que no es igual al mío, entonces se contradicen ambas miradas, la mirada de la educación física que busca, ¿cierto?, la perfección, o ese es el origen que tuvo, y la discapacidad que es todo lo contrario. Entonces, el cuestionamiento de estas dos, ciertos elementos tan distintos es lo que hace, ¿cierto?, es la dificultad. Porque lamentablemente mucho pasa como educadores que nosotros tratamos como de homogeneizar en nuestra clase. Se nos Ujú. olvida un poco a veces que hay algunos que son distintos, que hacen, o algunos que hacen las cosas más rápido, otros que van lento. Entonces, una de los desafíos más grandes es entender, ¿cierto?, la diversidad y aplicarla como principio en nuestra clase de educación física o en nuestras clases en general en educación. Claro. Y entonces esto responde más a una cuestión incluso de enfoque, ¿no? O sea, Por más supuesto. que contar o no con ciertos materiales y demás, es como la forma en la que el especialista, el docente, Es que eh, justamente cuando nosotros desde el origen lo planificamos y lo pensamos desde la diversidad, todo va a ir adaptándose. Cuando pensamos en el uso del material, que muchas veces el problema o la barrera no se encuentra en lo material o en lo estructural o en lo arquitectónico, sino que ujú, más que nada es en el uso que nosotros le damos a eso. Y el origen que tiene justamente es cómo nosotros entendemos la clase, cómo la claro, estructuramos y cómo se pone en práctica. claro. Y hablando un poquito de eso, ¿cuáles podrían ser para vos como estas ideas equivocadas, ¿verdad?, sobre la atención a la diversidad en la educación física? Primero, obviamente, pensar que un alumno que está en situación de discapacidad es una persona que tiene un déficit o una enfermedad, que necesita una rehabilitación o que necesita que lo cambiemos, Ujú, ¿cierto? La claro, educación física y la educación, la función que cumple es de irnos preparando para la vida, ¿cierto? Como todo en contexto educativo, de que tengamos una vida sana, que tengamos buenas prácticas, ¿cierto? Corporales. Entonces, entendiendo eso, yo creo que ahí ya podríamos ir planteándonos cómo corresponde una clase y, y poniendo al estudiantado, a nuestros estudiantes primero, antes de que quizás el resultado, sino claro, que cómo lo beneficia a ellos, claro. Sí, el enfoque va centrado en la persona, entonces, por más allá, supuesto. digamos, de este tipo de situaciones. Hablando un poquito sobre diagnóstico, ¿verdad? O poder detectar estas necesidades en la población estudiantil, como docentes de educación física, ¿qué elementos son necesarios de detectar o identificar, ¿verdad?, en las necesidades de estos chicos y chicas a nivel cognitivo, a nivel motriz, a nivel incluso socioemocional? Claro. Yo creo que cuando nosotros desde el área de la educación hablamos desde diagnóstico, creo que ahí estamos cayendo en un pequeño error, porque considero que desde la educación nuestro trabajo no es diagnosticar, porque Mm, justamente para eso existe profesionales que se encargan de eso. Ahora, lo que nosotros podemos hacer es evaluar, ¿cierto?, las necesidades que tienen nuestros estudiantes. Y eso lo podemos hacer, hay muchísimas formas de nosotros ir evaluando, pero lo más importante es que las evaluaciones que nosotros realicemos, ¿cierto? Sean evaluaciones integrales, que evitemos que sean un cortar, ¿cierto? Con una tijera y el que queda afuera, ¿cierto? Que ujú, no sean excluyentes. Tenemos que desarrollar nuestra capacidad de observar, de escuchar y comprender cómo aprenden nuestros estudiantes, cómo se relacionan entre ellos. Y ahí vamos viendo qué necesidades van surgiendo, sin importar si son personas, si son niños en situación de discapacidad o no, ¿cierto? Entendemos que todos tenemos en algún momento la necesidad de algún tipo de apoyo. Entonces me parece que dentro de lo que nosotros podemos observar, ¿cierto? Siempre tenemos que utilizar la exploración motriz, ¿cierto? Utilizar juegos que sean libres, hacer juegos colaborativos, sin eliminación, ¿cierto? Fortalecer el trabajo en equipo, hacer observación en juegos de roles, ver cómo hay una coordinación de su cuerpo, cómo está el equilibrio, cómo está su postura, cómo el ritmo de una ejecución, cómo entiende una consigna.
cuáles son sus respuestas sensoriales, cuáles son los apoyos que requiere, porque a veces nosotros vemos quizás un estudiante que tiene algún grado de torpeza física, ¿cierto? Ujú. Y no podemos pensar inmediatamente que ese estudiante tiene algún déficit a nivel cognitivo o neurológico, sino que quizás le da vergüenza, la ropa le queda ajustada, ¿cierto? Por eso es súper importante que nosotros seamos capaces de observar y conversar con nuestros estudiantes también. ¿Hay algo que se te dificulte? ¿Qué te cuesta? ¿Qué puedo hacer para ayudarte? ¿Cierto? Entonces, más que diagnosticar, yo creo que es identificar las necesidades que tienen nuestros estudiantes. Claro, y que eso entonces es una evaluación mucho más integral, pienso, ¿verdad? Es Por decir, supuesto, poder abarcar muchas más áreas. Incluso pensaba, por ejemplo, en poder identificar cómo resuelve un chico, ¿verdad? Una situación problemática en un contexto de juego, ¿verdad? Cuáles son como esas emociones que empieza como a manifestar más justamente, frecuentemente, sí. ¿verdad? Como que me parece que esta visión es muchísimo más integral y muy interesante además. Ahora, cuando se sugiere la planificación de ciertas actividades inclusivas, Paloma, eh, ¿cuáles son como esos principios claves, ¿verdad? Para poder planificar estas sesiones, que sean efectivas, pues que puedan cumplir también hasta cierta manera, pues objetivos pedagógicos y demás. Mira, a mí me parece que es súper importante a la hora de planificar, no siempre estar pensando, tengo, no sé, un estudiante con X discapacidad, sino que desde el inicio plantearnos la clase y la educación como algo que tiene que ser universal, tiene que ser diversificado. Tenemos que siempre plantear, ¿cierto?, una sesión que tenga diferentes niveles de complejidad, diferentes realizaciones de un ejercicio, ¿cierto? Consideramos siempre estar pensando en qué barreras pueden impedir que mis estudiantes, ¿cierto?, logren tener esa experiencia educativa. Porque eso es lo que nosotros buscamos, ¿cierto? Que nuestros estudiantes vivencien y participen en una experiencia educativa que les sirva para aprender. Claro. Entonces, desde la planificación, yo creo que el origen está ahí, diseñar en la diversidad, no pensar, es que si tengo un estudiante que está en silla de rueda, entonces no los voy a hacer saltar. O tengo un estudiante que tiene discapacidad visual, entonces no voy a usar colores. ¿Se entiende? Ujú. Sino que Claro. desde el origen pensar todas las formas diferentes de manifestaciones, de aprendizajes y de movimientos. Ok. Y si tuvieras que ser como más puntillosa, digamos, como en estrategias metodológicas, ¿verdad? Que funcionen mejor en ambientes heterogéneos, así como mencionabas ahora, trabajos cooperativos, circuitos, etcétera, ¿qué otras estrategias se podrían implementar? Mira, yo creo que es súper importante también conversar con nuestros estudiantes, ver los intereses que tienen ellos y trabajar desde sus virtudes, desde sus fortalezas. Y creo que también eh, es, es importante un poquito democratizar la educación, ¿cierto? Ok, Entender que un estudiante conoce su cuerpo, conoce sus límites y partir desde donde se encuentran. Lo otro claro, también es que considero que deberíamos ofrecer siempre el juego, que yo creo que claro, para mí el juego siempre ha sido la estrategia para conseguir cierto trabajo inclusivo, para que nuestros alumnos aprendan, para que se diviertan, porque creo que el juego es lo esencial en el aprendizaje y de hecho creo que jamás, que esto no solamente debiera estar presente en la educación escolar, sino que a nivel universitario también. claro. Creo que siempre que estamos pasándolo bien, estamos jugando, estamos aprendiendo mucho mejor que en cualquier otra, digamos, manifestación de la actividad física. Claro. Dos comentarios que me llamaron mucho la atención sobre esto. Lo primero, esto que mencionas de democratizar la educación, ¿verdad? Creo que de alguna forma es como romper con el esquema autoritario de yo soy docente y entonces yo te digo qué es lo que tienes que hacer porque yo soy quien sabe, ¿verdad? Lo que vos necesitas. Y devolverle también, ¿verdad? Voz, voto al estudiante me parece como algo súper atinado. Y lo otro es esta esencia que se va perdiendo conforme vamos avanzando en la edad de dejar de jugar, ¿no? Y que el juego también posibilita mucho la inclusión y bueno, y el aprendizaje y divertirse y etcétera, etcétera. Entonces me agradó mucho como ese par de cositas que mencionaste por ahí. Em,
Vamos a ver, tenía por acá otras preguntas que me parecen relevantes para el público que observa nuestro programa. ¿Cómo se puede, digamos, como trabajar dependiendo de ciertas disciplinas deportivas, ¿verdad? Tradicionales como fútbol, voleibol, baloncesto, tomando en cuenta que muchos de nuestros estudiantes de la universidad van a ver este programa? Em, Contemplando estas disciplinas, cómo trabajar, ¿verdad? La variabilidad que puede haber a nivel motriz, si existen algunas discapacidades. Mira, me parece que es súper importante nosotros entender justamente el deporte no como un fin, la actividad física no como un fin, sino que como un vehículo de aprendizaje. Cuando nosotros partimos desde ese principio, entendemos que las reglas se pueden modificar, que las formas de hacer nuestros deportes se pueden ir modificando, todo se puede ir modificando y dando diferentes experiencias, porque en ninguna parte de un reglamento dice que no se puede jugar, por ejemplo, un vóley sentado. Todos pueden hacer un vóley sentado. Yo creo que todos nuestros estudiantes, personas con discapacidad visual o no, pueden aprender a jugar golbol, Ujú, ¿cierto? Porque ¿qué es lo que te pide? Por lo menos en Chile, los planes y programas del Ministerio de Educación te dice, me interesa que tus estudiantes de quinto básico por lo menos manejen 2 deportes colectivos y 2 individuales. claro. En ninguna parte dice debe ser fútbol o debe ser, no sé, atletismo. No, nosotros podemos ir entregando, ¿cierto? Todas estas opciones y además plantearle a nuestros estudiantes también, mira, tenemos vóley sentado y tenemos vóley en silla de rueda y tenemos vóley de pie, tenemos tatum ball, tenemos, ¿cierto? Ir trabajando con Ujú, esto porque también le damos, como comentaba anteriormente, este poder de decisión, ¿cierto? ujú. Democratizamos ese espacio, pero también cumplimos con lo que nos pide, que lamentablemente al profesor también nos tienen, ¿cierto? Esta situación de que tenemos que cumplir con lo que nos piden, ¿cierto? Los programas educativos. Entonces damos, ¿cierto? Respuesta a estas necesidades y además entregamos este espacio diverso, este espacio de estrategias diversificadas, estas oportunidades y esta cantidad tremenda de actividades que podemos realizar. Entonces, hablando de deporte, considero que tenemos que entender, claro, si bien existen los deportes tradicionales, también nosotros podemos darle esa vuelta y tenerlo como una opción importante para nuestros estudiantes universitarios, escolares, talleres, deportivos, clubes, todo. Claro. Y que ahorita me resuena un poco esto de generar autonomía a través de la práctica de la educación física o el deporte y que no importa que no sea tradicional o como, ¿verdad? Convencional como lo conocemos, sino que también a través de estas otras experiencias educativas podemos fomentar mucho esto, ¿no? Que ellos puedan tomar como sus Claro. propias decisiones y demás. Excelente. Paloma, ¿cómo se podría hacer para fomentar todo lo que tiene que ver con trabajo en equipo, cooperación y no tanto, digamos, como la competencia? Ahora tomando un poco esto que venías mencionando de que a veces desde lo tradicional o lo convencional se fomenta mucho más esta parte. A mí me parece que para que sea tanto inclusivo como significativo, los profesores tenemos que poner el énfasis en la práctica y en el disfrute de dicho deporte o actividad y no en el resultado, que lamentablemente tenemos una cultura muy competitiva, que si bien Ujú, la competencia está muy bien, pero yo creo que también tenemos que usar como estrategia los deportes no competitivos o los juegos colaborativos, ¿cierto? Fomentar este trabajo y la empatía de nuestros estudiantes. Entonces, yo creo que poniendo el énfasis en la práctica y el gusto en el deporte por practicarlo, más que en ganar un resultado. claro, claro. Y más énfasis en el proceso, ¿verdad? Y no solo en esa última instancia final del resultado, Por como dices. supuesto. Desde tu experiencia, ¿cómo se te ha dado, digamos, esta parte? ¿Notas que los chicos y las chicas lo toman bien, son fluidos o se resisten un poco a no, ¿verdad? No estoy ganando. Claro, al principio se extrañan un poco, es porque es como un poquito romper el paradigma conocido de la educación física, como te comentaba bien al principio, que es este de ganar, de ser el mejor, de ser más fuerte, de ser más rápido. Pero si nosotros, por ejemplo, utilizamos juegos colaborativos, no sé si conoces el Kimball, por ejemplo, que ahora de a Ujú, poquito se está haciendo bastante famoso en aula, los chicos lo pasan
muy bien, hacen actividad física intensa y no estamos con esta necesidad de sumar puntos, de estar ganando, ¿cierto? Porque es un juego colaborativo. Si bien hay muchos deportes en los que uno gana y uno pierde, considero que nosotros como profesores, si vamos haciendo este proceso, vamos enfatizando, ¿cierto? En la práctica, en el disfrute del proceso, podemos llegar en algún momento a tener estudiantes que disfrutan la actividad física, que no se frustran, que no abandonan y Ujú, que se respetan unos con otros. claro. Y que esto que estás mencionando es casi como ofrecer un nuevo paradigma, ¿no? De hacer educación física o de enseñar educación física. ¿Cómo Claro. crees vos que este nuevo paradigma influye sobre la autoestima, el autoconcepto que tienen los chicos y las chicas? Mira, una súper buena pregunta, porque si nosotros también pensamos desde este principio de que uno gana y uno pierde, eh, hay cuestiones emocionales que están ligadas, ¿cierto? A este yo perdí porque me hace sentir que quizás no sirvo, que soy malo. Cuando hablamos de personas en situación de discapacidad, darle esta capacidad, ¿cierto? De triunfar, de participar, de competir, de pasarlo bien, vamos dando una resignificación tanto al cuerpo y a sus limitaciones. El alumno se va dando cuenta que es capaz de aprender, de participar y de pasarlo bien a la par con sus compañeros, ¿cierto? Claro, Van teniendo experiencias de éxito, de aprendizaje, de que yo puedo, yo lo hice bien y va desarrollando una relación súper positiva con el movimiento, con la actividad física y con sus compañeros. Se reduce la vergüenza corporal, el miedo al ridículo, a equivocarse, ¿cierto? Entonces me parece que en eso va influyendo, ¿cierto? Este cambio paradigmático y yo creo que es muy positivo. Lo he visto en diferentes escuelas y también a nivel universitario, como los estudiantes van entendiendo, porque los jóvenes de ahora son tremendamente inteligentes, mucho más claro, inteligentes emocionalmente de lo que fueron nuestras generaciones, ¿cierto? Entonces van valorando este cambio y también van encontrando este gusto y este entender de la diversidad de otra forma. Son muy claro. inteligentes los chicos ahora. Total, total. Paloma, ¿qué estrategias consideras vos que podrían incentivar a que otros estudiantes sean agentes de inclusión? ¿Verdad? Que no sean más bien aquellos chicos que apartan o que excluyen, ¿verdad? A las personas con algún tipo de discapacidad. Eh, ¿Qué crees vos que podría hacer que ellos incentiven esta capacidad de incluir? Mira, a mí me parece que uno de los elementos más importantes para ir derrumbando, ¿cierto?, estos prejuicios y esta estereotipos que nacen de la gente hacia la discapacidad es la educación. Yo creo que a medida que los profesores nos preocupemos de educar a nuestros alumnos, de hablar el tema, de no de que esté mantenido en secreto, de que no hablemos del diagnóstico o de que no hablemos de la condición X, sino que mientras más eduquemos a nuestros estudiantes en relación a a las características de las diferencias que hay, se va a ir eliminando la estigmatización, el bullying, ¿cierto? De repente promueve la empatía. Cuando yo entiendo lo que le pasa al otro, ¿cierto? De cierta forma lo empiezo a encarnar, empiezo a sentir lo que siente el otro. Mm, Claro, Entonces, así yo creo que nosotros podemos incentivar a nuestros estudiantes a que sean agentes de inclusión y agentes de cambio también. claro. Y que de alguna forma el que ellos puedan reconocer que existen estas diferencias no es recalcarlas más, es simplemente estar sensibilizados a que estas personas también pueden ser parte de estas experiencias de aprendizaje, ¿no? Justamente. Muy bien. Hablemos un poquito ahora como de otros agentes externos en los procesos pues, de educación física, pero también educación en general. En cuanto a la comunidad educativa, llámese padres, madres, directores, ¿verdad? Otros docentes, otros compañeros y compañeras. ¿Cuál es el papel que pueden jugar estos agentes externos para crear una comunidad educativa que sea inclusiva para Me vos? parece que son tremendamente relevantes, porque
Si lo pensamos, yo creo que hay una forma súper simple de graficar lo que es como el tejido de Penélope, ¿cierto? Que durante el Mm, día teje y en la noche desteje. ¿Qué es lo que ocurre muchas veces en la escuela, en los colegios? Que el colegio está ahí empujando, trabajando, construyendo algo, pero si este estudiante llega a su casa y vuelve, ¿cierto? Nosotros le volvemos a meter los miedos, los estereotipos, ¿cierto? A de cierta forma ir limitando lo que pueda avanzar, lamentablemente vamos a estar en un punto muerto. Entonces, por eso es que siempre es importante la comunidad educativa, ¿cierto? Las mm, comunidades que involucran a la persona, tanto las familias, sus barrios, ¿cierto? Como también, obviamente, la columna vertebral que tiene que ver con las políticas, ¿cierto? Desde ahí nace y desde ahí se filtra. Entonces, la familia, los profesores y la escuela y la comunidad educativa, las familias de sus compañeros son importantísimos como agente de cambio. claro, sí. Y es vital, ¿verdad? Que todos y todas estén realmente comprometidos con un mismo fin, ¿no? Que los Por espacios supuesto. sean completamente inclusivos para el aprendizaje. Desde tu experiencia, ¿verdad? Que llevas pues muchísimo trabajando el tema, ¿cuáles son como estos indicadores que te permiten a vos ir notando que hay avance en la inclusión, digamos, en tus clases o en... Eh, yo creo que hay tres indicadores súper importantes que nosotros podemos reconocer. Uno tiene que ver con las culturas inclusivas. O sea, cómo nosotros actuamos, ¿cierto? Diariamente pensando y entendiendo que están, ¿cierto? Tenemos personas en diversidad. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo así, bien, como le dicen en Chile, bien así al vuelo. Yo me subo en una micro, en un bus de transporte público y en los primeros asientos hay un letrero que dice, ¿cierto? Que ese asiento es para personas en situación de discapacidad, pero me siento igual. Voy a tomar el metro y bajo, subo en ascensor, ¿cierto? Que es un ascensor que es para las personas en silla de ruedas o con movilidad reducida, ¿ya? Entiendo que cuando yo voy utilizando o mal utilizando estos espacios que son para personas en situación de discapacidad o que lo necesitan, ¿cierto? Se ve que hay una falta de cultura inclusiva. Si yo saco a pasear a mi perro a la calle y no llevo bolsitas para recoger las heces, ¿cierto? Después pasa una persona en silla de ruedas y se ensucia las manos, o una persona con discapacidad visual que va con su bastón, ¿cierto? Y se ensucia. Entonces ahí lo primero es la cultura inclusiva, de cómo nosotros nos movemos en el mundo y entendemos que hay otras personas, ¿cierto? Que son diferentes, que tienen ciertas necesidades y que actos muy pequeños pueden hacer la diferencia. Después tiene que ver las políticas inclusivas, ¿cierto? Que es lo normativo, que pueden ser tanto las políticas de Estado como las políticas institucionales, o sea, de que cada espacio que reúne gente tiene una forma de actuar y que está puesto como un reglamento. Y en el último lugar están las prácticas inclusivas, o sea, en lo cotidiano que yo hago, ¿cierto? Para que vaya apoyando o ayudando a un colega. Una cosa tan simple como el profesor en la sala les dice a sus estudiantes que saquen la mochila del suelo o el bolso del suelo porque necesitamos tener los pasillos desocupados, ¿cierto? Algo tan simple va cambiando y va mejorando, ¿cierto? Y va aumentando esta inclusión. Entonces tenemos estos tres lados, las culturas inclusivas, las políticas, que pueden ser tanto, como te comentaba, como de gobierno, como institucionales, y las prácticas inclusivas. Ok. Y estos tres elementos son clave para poder ir identificando que efectivamente estamos alcanzando, ¿verdad? Una Estamos mayor avanzando. inclusión. Exacto. Con Paloma, esas tres cosas nosotros podemos decir, estamos avanzando, estamos trabajando. Nunca yo creo que nos queda mucho tiempo para decir, no, nosotros ya ujú, en temas de inclusión nosotros estamos, pero adelantadísimos. No, yo creo que en el día en que ya no tengamos que hablar de políticas inclusivas, el día en que ya no tengamos que hablar de espacios preferenciales, sino que los espacios sean para todos, que todas las personas puedan moverse, puedan participar, ¿cierto? Y puedan acceder, va a ser el día que recién dejemos de hablar de inclusión, sino que claro, estamos hablando de justicia. claro. No, súper, súper genial, ¿verdad? Me parece que ese
ese eje que lanzas es central acá y que es como estructural o macro. Si por tuviéramos que supuesto. verlo en lo micro, en educación física, por ejemplo, ¿cuáles son esos indicadores que nos pueden ir diciendo también a nosotros que vamos avanzando? Por supuesto, como te comentaba, yo creo que ahí también podemos hablar bajo los tres, ¿cierto? Estas tres aristas, porque si nosotros vemos que los estudiantes se respetan, ¿cierto? Tienen ya dentro de su quehacer considerar, ¿cierto? El buen uso del espacio, cuidar, ¿cierto? Los lugares, de repente no usar un elemento o algo que está determinado para una persona, ¿cierto? Ya existe una cultura inclusiva. Ujú, Si la escuela tiene un reglamento que pone, ¿cierto? En primer lugar, cómo nosotros, a ver, ¿cómo lo puedo explicar bien? Siempre en primer lugar pensando en que todos nuestros estudiantes son diferentes y en algún momento de su vida van a necesitar algún apoyo, ¿cierto? No pensar, no, yo tengo unos libros en braille que son para Juanito y la escalera es, o la rampla es de Pedrito, sino que tener esto que sea una instauración en una escuela, ¿cierto? Que yo sé que mi clase tiene que tener estos elementos porque es parte ya, la tengo, digamos, programado en mi conciencia. Que no tenga, ah, chuta, llegó Luis y voy a tener que, no, cuando ya desde el origen yo estoy pensando en mis clases, ¿cierto? Que funcionen para todos y eso inmediatamente se convierte en una práctica inclusiva. En la escuela también funciona y funciona también en todo ámbito. Si nosotros vamos viendo, cuando hablamos de lo que es cultural, ¿cierto? Vamos identificando cuando una familia, ¿cierto? Tiene ideas equivocadas en relación a la discapacidad, cuando la ve como una enfermedad, cuando la ve como un problema, cuando la esconde, ¿cierto? Es porque claramente no tenemos bien claro lo que significa la cultura de inclusión o lo que significa una cultura en discapacidad. claro. Entonces, considero que es largo hablar de esto, es largo hablar de política, pero está súper marcado estos tres elementos que los podemos reconocer en diferentes ámbitos, en diferentes contextos. Claro, no, y gracias más bien por ejemplificarlo tan claramente, estos tres elementos en, ¿verdad? En las clases de educación física o en lo pertinente que podría ser para una institución educativa. Paloma, para ir cerrando, y si tuvieras que dejar un mensaje clave a los y las docentes de educación física sobre qué cambios consideras vos que son indispensables que se hagan en las escuelas para lograr una educación física verdaderamente inclusiva. Yo creo que era algo que yo siempre lo digo en mis clases, tanto del colegio como de la universidad, hasta en los jardines, poner primero a la persona. Primero entra la persona y después entra el diagnóstico. Porque lamentablemente nosotros cuando entra un alumno primero vemos la silla de ruedas, primero vemos, ¿cierto?, el balanceo, primero vemos el bastón. Entendemos primero, lo vemos desde el diagnóstico y nosotros tenemos que humanizar nuestra clase, ver a la persona primero, su identidad, sus necesidades, sus fortalezas, ¿cierto? Lo que lo hace feliz, lo que le molesta, siempre primero la persona. Y no tener miedo, que ese es algo que muchas veces a los profesores de educación física y a los profesores en general nos detiene un poco, que es el miedo a cometer el error. ¿Cierto? Nunca va a ser un error intentarlo más allá, nunca va a ser un error, ¿cierto? Preguntar, nunca va a ser un error empatizar con un estudiante. Entonces, intentarlo sin miedo, hacerse, inventar cosas, ¿cierto? Ser juguetón y poner siempre a la persona antes que su diagnóstico. Súper. Bueno, te quiero agradecer, ¿verdad? Para cerrar con el programa, porque se nota además muchísimo la pasión con la que hablas de estos temas, ¿verdad? Entonces, gracias por transmitirnos eso en el programa. Creo que nos ayudas muchísimo también a entender la importancia de romper con los paradigmas tradicionales, ¿verdad? De la educación física y darnos como esta bocanada de aire fresco para que muchos de nuestros estudiantes, ¿verdad? Incluso docentes universitarios también puedan ir reflexionando y generando estos espacios también de cambio, ¿verdad? Entonces, Paloma, muchísimas gracias
realmente por tu tiempo, tu conocimiento, tu experiencia y por habernos transmitido con esa pasión durante estos minutos esta pequeña entrevista. Gracias a Espero que, ti por la invitación. no, con muchísimo gusto, espero que las personas que vayan a ver este programa lo disfruten igual que lo disfruté yo y que sigan muy pendientes también de los siguientes episodios del programa multimedia EduFi UCA. Que tengan una linda mañana, tarde o noche, dependiendo del momento en el que lo vean. Nos vemos. Chao, gracias. Chao.